Sobre la cultura de la intolerancia en Colombia, podcast 8. Colombia, un país en el que muere más gente de envidia que de otra cosa, en el que la miseria está a la vuelta de la esquina y millones de familias están a punto de pasar del estrato 3 al estrato 1. Un pueblo que no sabe planear para el futuro, cuyas frases de cajón son algo así como para eso trabajo, amanecerá y veremos, entre otras. Un pueblo en el que hay reinados de toda clase y que ganar un partido de fútbol significa muertos y desmanes. Con una mentalidad muy pobre, vivimos en la búsqueda del triunfo inmediato, que mitigue el dolor del día a día y sirva de bálsamo momentáneo para escapar de esa realidad, así sea con victorias paupérrimas. Ridículas victorias si se les puede llamar victorias, como el empate contra Alemania en el Mundial de Italia 90, después de 28 años de no ir a un Mundial, solo para ser eliminados de la forma más ridícula en la siguiente fase por Camerún, con un golazo de Roger Mila, porque René Higuita se nos salió del arco. O el 5-0 frente a Argentina en las clasificaciones al Mundial de USA 94, solo para nuevamente ser eliminados de la manera más humillante en primera fase y que el pobre de Andrés Escobar en paz descanse terminara asesinado por la intolerancia de esos mal llamados fanáticos del fútbol. Pero lo peor de esa cultura triunfalista pendeja radica en que ese deseo de montarse en el bus de los ganadores no le permite a los parroquianos ver que el premio por esa victoria no es para ellos, que a ellos les toca un montón de estiércol y que el premio gordo se lo llevan otros. Con esto me refiero específicamente a la política, porque vemos que las encuestas suben y bajan en la medida que esas manipuladas estadísticas se muevan, así lo hace la intención de voto de las masas. ¿Y por qué pasa eso? Muchas razones, pero como hemos venido explicando en los podcasts que llevamos hasta ahora, en las escuelas de Colombia prácticamente no hay educación en filosofía y mucho menos en pensamiento crítico. Así que engañar al elector es supremamente fácil. Manipularlo es una tarea en la que se han especializado esas grandes maquinarias. Venderle la idea de la victoria es tan sencillo que realmente hoy en pleno siglo XXI las personas siguen hablando de no votar por el que no va a ganar según las encuestas, supuestamente para no perder el voto. Y así llevamos décadas sin perder el voto, pero perdiendo todo un país, enajenando nuestra dignidad, nuestro presente y futuro. Quizá es por todo esto que nos envenena la envidia cainita, porque nunca hemos tenido una Colombia linda realmente. Hemos tenido episodios alegres, como las propagandas de una película de drama, violencia y terror, salpicada con algunas escenas de humor negro. Pero en sí hemos estado viviendo una película terrible. Esa envidia de Caín es la que tiene a la gente gritando en las redes cualquiera menos Petro. Seamos francos, no hay un pasado mejor en nuestro país. No hay un tiempo pasado fue mejor al que podamos regresar. Eso no lo hay acá. Pero lo que sí hay es la posibilidad real de inventar una nueva Colombia. De tomar toda esa mierda y hacer compost con ella, hacer abono y sembrar semillas de paz desde la educación, la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente. En el podcast anterior pudimos repasar la historia de los asesinatos de los candidatos a la presidencia, pudimos escuchar argumentos que defendieron la tesis de que el Centro Democrático comparte algunas, no pocas, características del fascismo y regímenes totalitarios por parte del profesor de filosofía Enrique. Escuchamos también a la profesora Laura hablar sobre la sanción del alcalde de Medellín y toda esa porquería que hay detrás de ese hecho. Nuestro profesional en construcción, el maestro John Luna, manifestó su postura y argumentos en relación con la manipulación que hacen los medios. Y hoy, a escasas horas de la que ojalá sea la primera vuelta y el pacto logre su meta, hablaremos un poco más acerca de esas realidades nacionales desde los diferentes planteamientos de nuestro equipo. Por eso el podcast de hoy, Presidenciales 2022, una nueva esperanza, está súper interesante. Entonces, muy buenas tardes, colega,
Laura, colega Enrique, maestro John, ¿cómo me les va? Muy buenas tardes por la invitación y un gran saludo para todos. Buenas Gracias, maestro. tardes, ¿cómo Buenas están? tardes, Enrique. Buenas Laurita. tardes. Bueno, entonces, como dice Homero Simpson, a lo que te truje. Estábamos nosotros preparando ahorita el relato de este podcast y estamos súper ansiosos de escuchar lo que nos traen nuestros integrantes del equipo. Enrique, quedamos en tus manos. Listo, muchísimas gracias, profe Mario. Buenas tardes nuevamente, maestro John, Laura. Bueno, sin más preámbulo, pues yo nuevamente voy a compartir una pequeña presentación, pero el día de hoy tengo algo especial y es que me gustaría hablar, digamos, enfocado en toda esta manipulación mediática. Y en particular me voy a centrar en hablar de los sesgos cognitivos. Entonces voy a compartir la presentación. No sé si ustedes me podrían avisar si ya se logra Claro que sí. ver. Ya está cargando. Listo, ahí está. Listo, entonces. Bueno, primero que todo, mencionar qué es un sesgo cognitivo y cómo se podría relacionar todo este tema de los sesgos cognitivos con la política, con el panorama que se nos presenta hoy en día. Primero que todo, pues un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que lo que hace es distorsionar pues nuestra percepción de la realidad. Y esto nos puede llevar incluso a contradecir la evidencia verificable. Por ejemplo, nuestra mente pues sabemos que es una poderosa máquina de aprendizaje, de procesamiento de información y de toma de decisiones. Sin embargo, también posee ciertas imperfecciones que muchas veces los publicistas, los charlatanes y en este caso los politiqueros pueden usar para mentirnos. Entonces voy a empezar hablando de uno de los sesgos más reconocidos en diferentes ámbitos y sobre todo en el ámbito de la política. Entonces, el primer sesgo del que voy a hablar es el sesgo de confirmación. Entonces, ¿en qué consiste este sesgo? Por ejemplo, es cuando nosotros buscamos o recordamos solo aquella información que está de acuerdo con nuestras creencias e ignoramos aquella información que atenta contra nuestras creencias. Entonces, por ejemplo, estamos tan inmiscuidos en buscar en redes sociales información que simplemente afiance o confirme lo que ya creemos, que dejamos de lado muchas otras perspectivas. Pero esto nos puede llevar a un panorama totalmente inevitable que en este caso podrían ser las fake news. Bueno, las fake news, ¿qué vienen siendo? Las fake news son noticias falsas. Entonces, si nosotros vemos que a veces indagando en redes sociales nos cruzamos con varias noticias, hemos visto que en algunos casos caemos en estas fake news y lo que hacen estas fake news simplemente es seguir confirmando nuestras creencias, pero realmente no indagamos más allá si realmente son verdaderas o son falsas. Y esto pasa mucho en el panorama político, digamos, con Petro. Se ha dicho hay muchísimas fake news con respecto a Petro, con respecto a su trayectoria política. Entonces, digamos, este es uno de los sesgos más importantes, precisamente porque es como el que resume la mayoría de sesgos, que ya vamos a seguirlos viendo. Bueno, otro de los sesgos es el sesgo de percepción selectiva. Entonces, ¿en qué consiste este sesgo? Pues es cuando el sujeto selecciona un objeto de atención y desatiende la parte restante de la información. Como bien decía ahorita, con el sesgo de confirmación, nos basamos solamente entre la gran cantidad de cosas que suelen llegar, digamos, en redes sociales, nos basamos en cierta información, desatendemos toda la demás, pero esa información en la cual nos basamos, lo que hace es afianzar o reafirmar nuestras creencias. Entonces, si por ejemplo yo soy un seguidor ferviente del uribismo,
pues lo que yo hago en redes sociales simplemente es buscar información que siga afianzando o confirmando mis creencias sobre el uribismo. Y voy a buscar información, obviamente, que desacredite a otros candidatos políticos. Bueno, otro de los sesgos que me gustaría ahondar es el efecto de arrastre. Este sesgo también se conoce como efecto de la moda y está directamente relacionado con una de las falacias lógicas que se conoce como argumento ad populum. Entonces, en este efecto arrastre lo que hacemos es mantener una opinión, una creencia o una preferencia solo porque muchas otras personas lo tienen. Entonces, si los medios de comunicación tradicionales aquí en Colombia, por ejemplo, RCN o Caracol, nos dicen que en los reapuntes de las encuestas está, no sé, Fico, por ejemplo, o Rodolfo Hernández, repuntando en las encuestas, pues obviamente yo me dejo llevar por lo que piensa la mayoría, pero yo no indago más allá. Entonces, este es un sesgo bastante interesante porque es básicamente decir, déjate llevar por la manada, ¿sí? Nos dejamos guiar como ovejas sin realmente generar ese pensamiento crítico y preguntarnos si realmente por el candidato que vamos a votar es el correcto. Pero como es el efecto de la moda, pues lo que reapunta ahorita en las encuestas, digamos, es Rodolfo Hernández, pues obviamente eso va a generar un sesgo a nivel electoral. Y bueno, otro de los sesgos de los que me gustaría hablar es el sesgo de compromiso. Y este me parece interesante porque nosotros, como seres humanos, tendemos a comprometernos con una idea o decisión si ya le hemos invertido bastante tiempo y esfuerzo. Entonces, por ejemplo, para un uribista que sabe que Uribe tiene más de 120 procesos detrás, pero aún así sigue defendiéndolo, es porque está sesgado, hay un sesgo de compromiso, porque ya ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo en defenderlo, en esta causa del uribismo, que lo que hace es seguir manteniéndola. Entonces, a este tipo de personas les da miedo, digamos, desligarse de lo que ya se ha apostado, ¿sí? Entonces, por eso mismo, puede que exista una persona ferviente del uribismo, bueno, que ya esté no tan convencida de estas propuestas políticas de ultraderechistas, pero no quiera desligarse de esas tendencias políticas porque ya sabe que le ha invertido tantos años de esfuerzo a defender un partido político que ya no tiene ni pie ni bola. Y bueno, me gustaría también decirles algo, y es que hay un estudio de unas psicólogas estadounidenses, bueno, es Shelley Taylor y Susan Fiske, y ellas afirman que nosotros somos tacaños cognitivos. ¿Y por qué somos tacaños cognitivos? Porque preferimos gastar siempre la menor cantidad de razonamiento posible. Por eso es que normalmente terminamos cayendo en estos tipos de sesgos. Entonces, a mí, uno de los fenómenos que me parece más interesante hoy en día, y creo que puedo decir con respecto al fenómeno Rodolfo Hernández, es que estamos, bueno, la mayoría de colombianos hoy en día está cayendo en estos sesgos. Porque si ustedes se dan cuenta, hace 2 semanas, quienes estaban liderando ahorita las encuestas era Petro y Fico. Pero sorpresa, desde la semana pasada está reapuntando en las encuestas Rodolfo Hernández. Entonces, ahora uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y por qué Rodolfo Hernández? No, porque simplemente está reapuntando en las encuestas y porque él no defiende ni la izquierda ni la derecha, pero ni siquiera conocen las propuestas del candidato. ¿Sí? Entonces, porque salieron estos análisis de Inbamer, y aquí podría hablar del efecto de arrastre o es el efecto de moda. Entonces, como todo el mundo dice que Rodolfo Hernández es el candidato que no se va, es el candidato de centro, que no va por la izquierda ni por la derecha, entonces todo el mundo va por allá. Entonces, ojo a la hora de votar. Entonces, lo que yo estoy apuntando acá, y me gustaría hacer mi propia campaña, es
menos sesgos cognitivos y más disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Por ejemplo, la disonancia cognitiva es cuando una información o experiencia va a contradecir mis creencias. Si yo sé que hay información o evidencia verificable, lo que yo debo hacer como ser humano racional es dejar de creer en eso que ya no se puede defender. No puedo defender lo indefendible. Entonces yo tengo que abandonar creencias que sé que están mal. Por eso digo, menos sesgos cognitivos y más disonancia cognitiva. Entonces, bueno, eso era de lo que quería hablar el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. No, Enrique, a ti muchísimas gracias porque definitivamente este asunto de los sesgos cognitivos le hace pensar a uno en el algoritmo, por ejemplo, cómo la tía uribista pues solamente le llegan piolines y le llegan noticias de lo mismo, entonces es precisamente el algoritmo también fortaleciendo los sesgos, ¿no? El algoritmo de las redes sociales, y uno le puede hacer trampa al algoritmo, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias para ser objetivos en este ejercicio electoral. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Ahora vamos a escuchar muy atentamente a la maestra Laura, la profesora Laura. Laurita, quedamos en tus manos. Bueno, regálenme en un momento, comparto Tranquila. pantalla. ¿Ya cargó? ¿No? ¿Ya está ahí? Sí, ya listo. Ahí la tenemos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Para mi presentación decidí tomar 2 de 3 historias introductorias del libro de excursión por la geografía de la libertad, escrito por el maestro Héctor de León Bedoya. Solo que la última historia sufrirá algunas adaptaciones o cambios con el fin de resaltar, mejor dicho, recordar los eventos que marcan tal como lo hacían o lo hacen con los esclavos negros, en este caso a los colombianos. Bueno, la primera historia, martes de 1853. El sol abrasador del mediodía presencia una persecución. Molly, una joven de 16 años de edad, corre con todas sus fuerzas, abriéndose paso entre los cañaduzales y el espanto. Una jauría comandada por unos hombres ojizarcos, poseídos, le pisan los talones. Atrás ha dejado a su familia y a sus amigos semidesnudos, con las espaldas flageladas, encadenados de 6 en 6, con grilletes en los pies y los cuellos doblegados por pesados yugos. Al cabo de algunos pantanos, lunas y plantaciones, es alcanzada por la fatiga, el estruendo de los arcabuces y los latidos de 14 asesantes fauces, sujetada contra el fango, es encabrestada, se revuelca de ira e indignación. Uno de sus captores, con tijera en mano, apoya las rodillas sobre su espalda y le arranca un trozo en la oreja, mientras otros se ocupan de marcarle una letra R en su mejilla y una más en la entrepierna con un hierro oxidado al rojo vivo que le ha gratificado la carne hasta la inconsciencia. Pero, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Porque su piel nació oscura, porque así lo justifican unos versículos y porque ella representa una valiosa mercancía. Conquistar la manera en cómo vemos al otro parece primero tramitarse desde los intereses económicos, y es así como el otro no es más que un objeto al que sus
derechos se vulneran, se reprimen, se le somete, casi se le ahoga, se le da un poco de oxígeno porque ahogarlo no es un negocio. Para esta primera historia quise traer esta imagen. Fue una noticia, muchos pues la vieron, y me atrevo a decir muchos por el número de me gusta y el número de vistos que tiene pues en redes sociales, y es como frente a un trino que hace el Tino Asprilla, que menciona: apoyar Uribe es un acto de responsabilidad social, y pues diría un tacaño cognitivo, citando la presentación del profe Enrique. Con respecto a este trino, a este comentario, Francia Márquez responde: entiendo la postura del trino, pues en el tiempo de la esclavitud el negro doméstico salía en defensa del amo. Y es como una vez más las comunidades o los afrodescendientes se ven sometidos a intereses de unos pocos. Esta pues es tan solo una muestra de todos los episodios de violencia, de ver al otro como un objeto y no como un sujeto. Bueno, para mi última historia, entonces, como lo dije en un inicio, sufrirá algunas adaptaciones o cambios. Bueno, las asimetrías sociales, económicas, políticas y militares del país se profundizan. La nación convulsiona, se polariza a sangre y fuego, y las individualidades desaparecen en una muchedumbre sentimentalmente homogénea que arrasa todo a su paso. En lo alto retumba un golpe de Estado. El continuismo se apresura a ocupar el mullido sillón presidencial. Los narcotiza el poder, la pleitesía, los lujos y el dinero. Quieren más. Buscan entonces perpetuarse en la presidencia, centralizando el poder. Para ello se proyectan como Salvador. Concede privilegios, recurre al asistencialismo, encandila a sus seguidores, promete, engaña, manipula, impone, desafía, reprime, desfalca el erario, controla los poderes judicial y legislativo, maquilla la crisis del país, se regodea en la impunidad, restringe los medios, amordaza y desaparece opositores, emplea el mismo discurso, habla de derechos, soberanía, democracia, paz y justicia, blande la Constitución, se contradice, comete más y más disparates, pierde contacto con la realidad, compra voluntades, se hace reelegir. Los colombianos hemos atravesado por décadas de violencia. Nuestra economía se gesta en la violencia. Es hora de darle paso a la política del amor, un cambio que le apuesta a la vida. Considero que es un honor para los colombianos tener la oportunidad de elegir un equipo de sabios, el Pacto Histórico, representado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Listo, profe Mario,
y profe Enrique, maestro John. Esa es mi presentación y pues la invitación de pronto eufórica a votar conscientes, a votar una vez se leen unos programas, unos planes de gobierno, ya que pues una oportunidad como esta, yo creo que Colombia no la había tenido hace mucho tiempo. Y pues en los episodios que la ha tenido y que se ha visto la representación, desafortunadamente, tristemente, han matado a los representantes. Muchas gracias. No, Laurita, sin palabras, o sea, qué relatos tan bien concebidos y qué realidades tan bien representadas a través de ellos, ¿no? Definitivamente, a pesar de que esto está patas arriba, hay esperanza, hay una muy bonita y muy grande posibilidad de tomar una decisión, ¿no? Que nos favorezca a todos, ¿no? Bueno, maestro John, ya su merced nos ha escuchado, nos ha acompañado en este ejercicio y pues le tenemos una pregunta porque nos gustaría, como siempre, saber cuál es su postura en relación con todo esto y para las personas que están allá al otro lado de la pantalla, los que nos están escuchando en este podcast. Maestro John, ¿por qué es importante salir a votar el domingo y hacerlo a conciencia? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues la importancia de salir a votar este domingo es de la única forma en la cual vamos a hacer un aporte, en el cual vemos de que ya con los proyectos que tiene Petro en su candidatura, acompañado con Francia Márquez, entonces ahí es como una luz de esperanza en el cual la gente del común ya está cansada de ver tantas mentiras de los gobiernos anteriores. Y si lo vemos desde un sistema global, Colombia en este momento, con los periodos en los cuales han estado los presidentes antiguos, se ganarían una medalla pero de bronce, porque no son merecidos a ganarse una de oro. ¿Por qué? Porque la de bronce significa en el cual ellos siempre han estado manipulando a través de sus medios auditivos y radiales, en el cual llevan siempre con una mentira por medio de todo lo que son las noticias. ¿Y qué pasa? Que ya en este momento, ya todos, y aún yo tengo ya una inconformabilidad en la cual ya estoy cansado de ver que estamos día tras día en un país en el cual está posicionado el uribismo, que no quiere salir y está erradicado totalmente al 100%, y para que haya ese nuevo oportunidad para ganarnos como mérito en Colombia, ahí sí sería la medalla de oro, pero entonces en términos en los cuales esa medalla la hace ganar el pueblo colombiano, en el cual ve la carencia en que nadie sabe más de que uno que ha vivido en el campo. ¿Cuánto se demora una vaca para que dé un litro de leche? Y van y se lo compren en la miseria más mínima y vengan y se la vendan ya embolsada aquí a la ciudadanía, y vale más un litro de agua en botella, 2.000 pesos o hasta más, en cualquier sitio que lo vaya uno a comprar. Más empezando, la carne, todas las carestías, las gallinas, el huevo, toda esa vaina, todo está en una carestía. Entonces, en los proyectos que tiene Petro, entonces, ¿qué pasa? Ahí está el agro, que eso es ahí donde toca entrar, que la economía de un país y la fortaleza está en el desarrollo en el cual está fundamentado, en la alimentación desde la infancia. ¿Para qué? Para que haya esa sobrevivencia en que el ser humano está perdido
en la actualidad. ¿Por qué? Porque lo llevan siempre en una dinámica de mentiras, distraído en un medio de audición e internet que lo manipulan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano entra en el entendimiento, entra a ver cuál es la realidad de la vida, es donde empieza a conocer qué es una propuesta de gobierno que tiene Petro. Y en este momento, para mi concepto, yo invito a través de este sistema en el cual estamos ahorita en este podcast, de que los que estamos viviendo esta era actual y los que no siquiera tienen concepto de lo que han sido los momentos en los cuales los candidatos anteriores que han llevado este país con una mentira, un pobre se gana un chance y automáticamente si lo va a ir a hacer a consignación para abrir una cuenta, tiene que llevar un sistema en el cual tiene que tener un soporte de ganancia ocasional, porque si no, entonces dice que está teniendo un enriquecimiento ilícito por si de pronto el chance es mayor, en un índice prácticamente mayor, porque en este momento el tope es de 5 millones de pesos y eso con soporte a una cuenta bancaria. Pero si se sube de ahí, automáticamente entra en la investigación. Pero los grandes burgueses y los que se han estado alimentando del pueblo, entonces con una sola firma hacen cuentas bancarias a transacciones, a paraísos fiscales, donde allá ellos no les hacen seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? Con este proyecto que tiene gobierno, que tiene Petro en este gobierno, entonces, ¿qué pasa? No pueden haber fugas de platas que se vayan como en una laguna. ¿Por qué? Porque es que hay mucho rico en este momento que va de impuestos. ¿Por qué? Porque tiene al familiar, tiene al tío, tiene al fulano. ¿Por qué no se implementa la cadena perpetua para el violador, etcétera? ¿Por qué? Porque ellos, desde los mecanismos que llevan ellos mismos manejan los decretos, las políticas, los estatutos. Entonces, cualquier decreto es revocado cuando va a ser beneficio para ellos, pues luego que lo manifiestan, pero cuando va a ser para ellos, para unirse prácticamente a la soga, entonces ahí sí utilizan los mecanismos en los cuales ellos han establecido. Para que haya ese cambio, tiene que haber un voto en mayoría de edad. Esa transformación cultural del ser humano, de no seguir en todo momento en el día a día, porque si seguimos con esta ideología que nos lleva al uribismo, entonces nos va a llevar de la pobreza a la humildad y de pobre a mendigos. Entonces, esa luz de esperanza es una iniciativa y en este momento que no haya ni siquiera una parte fundamental en el cual el colombiano dude de Petro, que es el que ha establecido durante toda esta vaina, porque lo han tenido como cuando uno va andando y le ponen obstáculos en el camino para que no llegue a la meta, porque la trampa del gobierno siempre es que el que lleva buenos conceptos, lleva buenos conocimientos, lleva una filosofía, lleva unas propuestas, entonces para ellos no les sirve, para ellos les sirve es de los que ellos sean de ellos mismos. ¿Por qué de pronto prácticamente matan a líderes sociales y toda esa vaina? ¿Por qué? Porque es que el gobierno llega la noche y tiene sus fantasmas de la oscuridad, tiene sus vengadores anónimos, quien con una firma, una llamada anónima y con su whiskycito hay que empezar a hacer una unidad en la cual no puede hablar, porque al pueblo no hay que mostrarle esto. Esto al pueblo siempre lo llevan a todo momento con una mentira. Y como hemos visto en estos momentos, en esta campaña que ha habido, he mirado de que Petro ha llevado un debate en el cual en la parte matemática tiene un concepto de que el índice digital de los números son la multiplicación para un desarrollo en un país. Porque vean, habemos en este momento, de todos los candidatos que hay en este momento, ninguno ha velado por la parte de vulnerabilidad de las madres cabezas de hogar, para las personas que nunca llegaron a tener ni siquiera una pensión. Entonces para esas personas
van a tener un mínimo, pero en el cual, ¿por qué? Porque el mismo gobierno, de ahí mismo tiene que salir la plata. Claro que Pero, sí, maestro John. perdón, Sí, señor. entonces, ¿qué pasa? Hay muchos pueblos en los cuales están alejados de una civilización, de una sociedad, donde la carencia académica está perdida. Está perdida prácticamente la salud. Yo que viví en el campo, entonces sé que hay partes donde yo he estado, donde las escuelas son prácticamente boronas de miseria, donde toca el estudiante traerse una silla de la casa, el profesor no es remunerado como se lo merece, entonces tiene que dar una carencia de educación como se la da el gobierno, que de una educación como entrenamiento y no como una filosofía al saber. Entonces, tomemos conciencia como colombianos y aceptemos esta oportunidad de gobierno que nos tiene Petro para una nueva Colombia, un nuevo país, y como lo dije en el podcast anterior, que Colombia, este pacto sea para que sea una fuerza, un concepto, un conocimiento y sea una potencia en el cual sea de un ejemplo para los países que también han estado en esa lucha de lograr que tengan un candidato, que tengan un líder que vele por ellos, porque nosotros siempre, ¿qué pasa? A nosotros, a los colombianos, nos tienen manipulados, que no nos dejemos llevar, sino solamente a las directrices de ellos. Esto es solo que no nos deja expresar. Por eso no tenemos ese libre pensamiento crítico, y cuando tenemos el libre pensamiento crítico, entonces como líderes nos asesinan, nos llevan en un sistema en el cual esto nos marcan, como cuando se va a hacer una lista del mercado, entonces, entonces está hablando mal. No, no es que esté hablando mal, está hablando por un pueblo que está viviendo una carencia. Los insumos para obtener una agricultura están demasiado carísimos. Entonces, para lograr tener ese sistema, tiene que haber mecanismos. Vean, pongámosle, me gustó una propuesta muy bonita de Petro, la parte de La Guajira, partes que no tienen ni siquiera una red eléctrica. El sistema de que hay que implementar, tenemos un sol maravilloso, una estrella del universo, entonces ¿por qué no la podemos aprovechar en un sostenimiento de plantas solares? Podemos tener también, aparte del mar, también unas máquinas que transformen el agua salubre a agua dulce. Entonces todo eso, yo hago de nuevo la invitación para que todos este domingo aportemos una semilla para que ese árbol de la nueva esperanza dé frutos para las nuevas generaciones. Y en este momento me les despido con un buen saludo y buenas tardes, y gracias por la invitación. Maestro John, qué palabras tan bonitas la que su merced nos acaba de compartir. Quiero tomar 2 minutitos para hacer el cierre, tomando algo que dice el maestro John, para las personas que están al otro lado escuchando y viendo este ejercicio pedagógico. En podcasts anteriores hablábamos nosotros sobre quiénes somos, y el maestro John nos contaba quién es, de dónde viene. Y el maestro John nos contaba que él tiene escasa primaria, y el resto de su proceso formativo lo ha venido haciendo acá en el proyecto de Sinergia. Y cuando el maestro John menciona ir a votar como mayor de edad, nos está hablando de Kant, nos está hablando de la mayoría de edad kantiana, ¿sí? Él no se está refiriendo a la cédula, él se está refiriéndose a la mayoría de edad cultural, ¿sí? Entonces hay una gran sabiduría en lo que nos ha brindado el maestro John para este cierre, esta gran invitación. Nos da muestras inclusive de que lee, y la invitación que nos está haciendo Laurita, y la invitación que nos hace el maestro John y nos hace el maestro Enrique, es: leamos los proyectos de los candidatos, ¿sí? Entonces, el día de hoy quedamos a unas horas de las elecciones presidenciales. Les queremos hacer la invitación al siguiente podcast, en donde haremos un análisis de lo que resulte el 29, ¿sí? Haremos un análisis de esos resultados
de las elecciones del 29 de mayo y seguiremos revisando cómo va a tomar rumbo el país después de estas elecciones. Entonces, muchísimas gracias, maestro John, muchísimas gracias, Laurita, muchísimas gracias, Enrique. Excelente podcast. Nos vemos en 2 semanas. Buenas tardes, bendiciones para todos. Hasta Gracias. luego. Gracias, profe Gracias. Mario, gracias, Enrico, y gracias a todos. Gracias, maestro.